y la idea que nosotros tenemos es de poder tener un diálogo con motivo de esta publicación que nos ha generosamente ofrecido Ana María Vidal. Por ello hemos considerado tener una jornada donde podamos tener un panel de personas de reconocida trayectoria, de personas que han trabajado mucho alrededor de esta temática y que con nuestro diálogo podamos tener sus impresiones y podamos reconocer qué es lo que pasó, qué es lo que funcionó, qué es lo que podría darse, cómo podemos generar realmente una sinergia política en esta temática. El libro que vamos a presentar ahora, que se llama Entre la Jalca de Oro y la Laguna Negra, Diálogos y conflictos sociales en Minera Yanacocha, Cajamarca, Perú, 30 años, 1980-2010. Esta publicación es fruto de un esfuerzo de producción de una tesis que fue presentada para optar el grado de doctora en Ciencia Política y Gobierno en el año 2020 en la Pontificia Universidad Católica del Perú, siendo Ana María Vidal, que acá nos acompaña, la autora. La investigación realizada presenta las historias reconstruidas en el entorno social, con la finalidad de identificar códigos de los actores clave dentro y también fuera de la empresa minera, en una línea de tiempo de 3 etapas, en el lapso 1980-2010, 1990-2010. En el desarrollo del libro se resalta la importancia de los diálogos como oportunidades de cambio y los conflictos como tensiones de diversas visiones del desarrollo sostenible a nivel local, regional y nacional. Además, la autora presenta 10 conclusiones en relación con el futuro y se propone 20 ideas complementarias con un modelo de cambio para las relaciones comunitarias de la empresa minera. Allí se resumen algunas conexiones entre conceptos teóricos y enfoques sociales de actores económicos y sociales. Finalmente, el caso de estudio de diálogos y conflictos en Yanacocha ha seguido adelante con cambios y continuidades. Luego de la defensa de la tesis del 2020 entre las dos principales narrativas que corresponden a los enfoques sociales expuestos. Se propone en ese sentido la necesidad de una nueva narrativa, un nuevo enfoque que lleve a un nuevo acuerdo social. Para ello, junto con los líderes del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, acordamos en actualizar el llamado Acuerdo por una Minería con Responsabilidad Social y Ambiental de agosto de 2006. Vamos a tener en ese sentido la oportunidad de conversar sobre este libro, pero que nos dará tiempo, por seguro, y teniendo además un excelente panel de comentaristas, intercambiar ideas de mejora, intercambiar ideas de sueños, intercambiar ideas de retos. Vamos a tener un panel donde acá Jorge nos lo va a presentar. Quisiera además dar las disculpas de Nancy Bahamonde, que por asuntos de último momento referidos a su trabajo no va a poder asistir en forma presencial. Sin embargo, nos ha mandado sus notas de comentarios sobre el libro. En ese sentido, también quería anunciar que en esta jornada vamos a compartir la moderación de nuestro panel con Jorge, nuestro co-coordinador, con mi persona, Marina Irigoyen, para poder, Jorge Falla y Marina Irigoyen moderar esta pequeña jornada. Le dejo en ese sentido la palabra a mi colega. Gracias, Marina. Muy buenas tardes con todos y todas, y sobre todo a quienes, tanto a los presentes como a quienes tienen la gentileza de seguirnos vía Facebook Live. Para nosotros como Grupo de Diálogo es un gusto retomar nuestras actividades presenciales. Es la primera actividad presencial que tenemos en 2 años. Y cuando Ana María presentó su libro en la reciente feria en Lima, me quedó la idea de que tenemos que hacer algo, ¿no?, para que no se quede simplemente allí en un espacio bastante acotado, sino darlo a conocer al público objetivo.
a la cual está referido, la realidad que está analizando en su tesis. Por eso es particularmente trascendente, porque Ana María, miembro fundador del Grupo de Diálogo, tiene una larga tradición de compromiso y a lo largo de todos estos años, más de 20 años, el Grupo de Diálogo en el que nos ha estado apoyando y ha participado activamente en todas nuestras actividades, por lo que es particularmente grato para nosotros tener la ocasión de presentar su libro. Y sin más, vamos a presentar el Instituto de Ingeniería del Perú, presidente de la Alianza de Empresas que Impulsan Obras por Impuestos, ALOXI, miembro del Comité Consultivo Empresarial de Hambre Cero del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, miembro del Comité Directivo de L+1, Red de Líderes por la Sostenibilidad, miembro del Comité de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Cámara de Comercio Perú-Canadá, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, expresidente del Comité de Asuntos Sociales y fundador del Comité de Derechos Humanos. Es además gerente país de Lima, Perú y ex vicepresidente de Sostenibilidad en Tanina. Darío es el último de los panelistas, ciertamente aquí hay un pequeño error de impresión, pero el primer panelista es Pablo Ryan. Pablo es historiador por la UNSA, pero también es comunicador, experto en recursos naturales y gestión social, con amplia experiencia en análisis de riesgos y formulación de estrategias de relacionamiento social, comunicacional y político. Ha sido asesor de los despachos ministeriales de Produce, Transportes y Comunicaciones y Energía y Minas. Cuenta con una larga experiencia en gestión social y negociación de conflictos en el sector minero y de hidrocarburos. Ha presidido diversas mesas y procesos de diálogo en el corredor minero, circuito petrolero y otros. Posee conocimientos de gestión pública en articulación de proyectos de innovación y desarrollo productivo. Sus opiniones y pensamientos han sido reconocidos tanto por su seriedad como por su rigurosidad, y se ha desempeñado como director, editor y periodista en los más importantes medios de comunicación del país. Actualmente labora como consultor en temas sociales y es autor del libro Fondos Sociales y Convenios Marco en el Corredor Minero del Sur, el cual ha sido publicado recientemente. Damos la bienvenida a Pablo Ryan. Pablo, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y también por la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes y de compartir este panel. Primero que nada, quiero felicitar por la realización de este libro, que, digamos, se convierte en un aporte muy importante, y esto lo digo sin ser, digamos, un poquito muy por el hecho de estar aquí presente, ¿no? Sino más bien porque realmente lo considero así. Hay un trabajo empírico muy importante, muy acucioso, sobre todo en todo este trabajo de conseguir las entrevistas y dar a conocer los resultados de estos focus groups que se han realizado a lo largo de los años y durante el mismo momento del conflicto. Eso me parece que es un aporte sumamente valioso, porque cada vez más la política, tanto pública como el relacionamiento comunitario de las empresas, necesita el aporte de trabajos empíricos para poder desarrollar el relacionamiento comunitario que se tenga que hacer, o para realizar política pública con relación a uno de los problemas más complicados que tiene el país en este momento para su desarrollo, que es justamente el tema de la conflictividad en la minería. Este es un aporte que me parece sumamente interesante y valioso, que debiéramos considerar, ¿no?, muy cuidadosamente, debido a que no se cuenta con demasiados de este tipo de trabajos en la actualidad. Recientemente, estos trabajos empíricos comienzan a revelarnos una serie de información sobre las causas de la conflictividad, ¿no? Y aquí encontramos uno de ellos. Yo quisiera resaltar uno de estos, que es justamente el tema de la poca capacidad que tienen las empresas mineras, en este caso, para llegar a que el otro, su principal stakeholder, pueda entender el papel que tiene la minería. Incluso que en
digamos, labores de relacionamiento comunitario que se vienen efectuando, los propios campesinos, las propias campesinas, las propias mujeres, no entendían, ¿no es cierto?, que quien estaba detrás de todos los trabajos que se venían realizando era la empresa minera. O sea, ni siquiera podían identificar que quien estaba, digamos, desarrollando estos trabajos era la empresa minera. Eso revela un, digamos, descuido muy profundo, ¿no?, de esta materia, del hecho de tener que relacionarme, de gastar dinero, de invertir dinero para mejorar mi imagen o mejorar justamente el relacionamiento con mis principales stakeholders y no hacer una labor de seguimiento de cómo se viene tomando a cabo estas labores que yo vengo empleando, ¿no? Entonces, los resultados de estas encuestas que se han realizado y estos focus con campesinas que al preguntarse quién es el que está realizando estas labores o quién las llevó a trabajar o por qué están trabajando, responden el teniente, y yo pensaba que teniente, ¿no? Algún oficial de decreto, no, y era el teniente alcalde o teniente gobernador, que por trabajos que, y disculpen la autorreferencia, he venido realizando, se ha convertido en un referente muy importante en entre las comunidades campesinas o en localidades alejadas del país, porque de alguna manera él articula algún tipo de conexión con el gobierno o se cree que puede articular algún tipo de apoyo para las comunidades. Entonces, esta situación me resulta sumamente llamativa, ¿no? Y demuestra, digamos, esta poca capacidad que existía, creo yo, en ese momento en las empresas mineras para poder incluso llevar a cabo su relacionamiento con stakeholders clave para el desarrollo del proyecto o para darle la viabilidad social al proyecto. Es muy interesante además justamente el relato que nos hace con relación a esto, de cómo es que las empresas mineras, cuando comienzan recién a verse afectadas por la conflictividad o la creciente conflictividad, comienzan a variar sus políticas y a tratar de integrar algunos mecanismos para resolverlas. Y algunas teorías incluso que vienen adoptando de parte de digamos, la teoría social o recomendaciones que realizan algunos de sus accionistas. Esta situación, ¿no?, que la hace ver la autora y que señala como que es de un primer paternalismo o un tema clientelista y que pasa luego al relacionamiento mínimo, ¿no?, como le llama, relacionamiento social minimalista, lleva a entender también que de alguna u otra manera esta es una forma en que todos actuamos frente a los distintos retos, ¿no? Creo que la minería ha venido siendo afectada en los últimos años por varios retos que se les han impuesto desde fuera, que es un poco el tema del cuidado ambiental, ¿no?, que lo han ido resolviendo a través del desarrollo de la tecnología y de mecanismos de ingeniería, y aún el gran reto que siguen teniendo es el de cómo generar, digamos, una mayor aceptación social en sobre todo en los entornos en los que se desarrollan. Y eso se puede ver a través de los rankings que hace EU, por ejemplo, ¿no?, entre los CEOs más importantes de la industria minera, como el tema de el relacionamiento comunitario y el de generar desarrollo, incluso en las comunidades locales, se ha convertido en el primer riesgo para el desarrollo de las operaciones mineras.
Finalmente quisiera señalar que hay otro aspecto que me ha llamado muchísimo la atención, y si bien la autora no lo reconoce de esa manera, sino habla más bien de un incremento de las expectativas, coincido con ella, ¿no? En que ese fenómeno se ha venido produciendo, ¿no? Permítame leer esta cita, ¿no? Ella señala en la página 159 lo siguiente: el componente social de DIA y la forma de gestión socioambiental del proyecto por la empresa minera no habrían considerado múltiples expectativas sociales de comunidades locales vecinas. Lo pone en cursiva, ¿no? Para resaltar. Detrás del área de influencia de Yanacocha, las fuertes protestas y reacciones locales se extendieron a los ámbitos regionales con participación de miles de personas pertenecientes a comunidades, rondas campesinas y organizaciones sociales regionales que en los diálogos no fueron consideradas como grupos de interés, stakeholders, por la empresa minera. Según revelan los hechos y las crónicas, desde mediados del 2011, las movilizaciones de miles de campesinos y pobladores habrían llegado a bloquear indefinidamente este proyecto, por lo que desde entonces su futuro es incierto. Entonces, estas múltiples expectativas, justamente, de personas que no estaban siendo consideradas, ¿no? Es lo que genera estas movilizaciones masivas, según la autora. De alguna u otra manera, esto es una especie de carácter rentista, ¿no? Que se comienza a manifestar en los distintos lugares en los que se desarrolla la actividad minera, y que he podido, digamos, constatar, por ejemplo, en el corredor minero del sur. Esta búsqueda o estas expectativas que se generan a través de obtener mayores beneficios, se generan o tienen su punto de partida, también como señala aquí la autora, de la forma en que se concibe el estudio de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental en el Perú reconocen que uno obtiene un beneficio o debe ser parte del área de influencia directa, y por ser parte del área de influencia directa, ser susceptible de recibir una serie de beneficios que además se expresan claramente, como son, se debe desarrollar el empleo local, un plan de desarrollo local, etc. Este tipo de beneficios a partir de la concepción de que se está afectando social y ambientalmente el lugar. Entonces, el tema de la afectación, ¿no es cierto?, ambiental, de una u otra manera condiciona, ¿no es cierto?, mi relacionamiento, en este caso, con la empresa minera. Si yo estoy siendo afectado y para poder recibir un beneficio tengo que probar que estoy siendo afectado, entonces, con mayor razón, va a haber un incremento de una serie de denuncias por problemas de carácter ambiental. Porque ese es el requisito previo para yo poder acceder al beneficio. Y ese es otro tema que estamos viendo como tendencia en la conflictividad ya desde hace un tiempo. No son precisamente los, por ejemplo, los distritos en donde se produce minería necesariamente donde más conflictos se desarrollan, sino que los conflictos se suelen desarrollar, como lo ha demostrado Orihuela en un reciente libro, luego de analizar toda la base de datos de conflictos de la Defensoría del Pueblo, en los distritos aledaños, los distritos que no son productores, ¿no es cierto? Como un reclamo, básicamente, por acceder a estos beneficios que te otorga el pertenecer o el estar, digamos, dentro de una área de influencia directa de un proyecto minero. Uno de estos grandes beneficios, obviamente, es el cano, ¿no? El cano se convierte así en de una u otra manera, en una fuente de conflictividad sin querer, al generar un rentismo, ¿no es cierto?, en estas autoridades. Y por esa razón también se puede ver que por lo menos el 43% de los
casos que pudo revisar Orihuela en función de la base de datos de la Defensoría del Pueblo, son las autoridades locales las que están al frente de estos conflictos. Bueno, para no extenderme más, quiero señalar finalmente que las recomendaciones y conclusiones del libro son bastante atendibles y creo que tanto las empresas mineras como los funcionarios del Estado que ven temas de conflictividad debieran acceder a este libro y leerlo con detenimiento para tratar de mejorar pues, su relacionamiento y también la forma de efectuar las políticas públicas que buscan por lo menos mitigar la conflictividad social en los entornos mineros. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, que nos ha presentado realmente ideas interesantes, valorando el estudio como un trabajo de los que hoy en día se continúan desarrollando, trabajos empíricos que nos dan luces sobre las causas de la conflictividad. Nos plantea el reto que tienen las empresas mineras para enfrentar esas problemáticas en su relacionamiento con las contrapartes, la dificultad y la complejidad que tiene ese acercamiento y poder establecer diálogos, y cómo la entrada de las empresas mineras genera expectativas, y muchas veces esas expectativas son tan complejas de responder, ¿no? En ese sentido nos plantea un tema sobre qué expectativas, beneficios económicos la población espera, qué rol jugaría el canon allí. Y justamente vamos a tener ahora la intervención de Carlos Monge, que algo ha trabajado de estas temáticas y que nos dará un poco más de luces. Carlos Monge es antropólogo de la Universidad Católica, doctor en Historia Latinoamericana de la Universidad de Miami. En la actualidad es consultor independiente, interesado en temas de desarrollo rural, actividades extractivas, calentamiento global y transición energética. Ha sido investigador del Centro Bartolomé de las Casas del Cusco, asesor de la Confederación Campesina del Perú, presidente del Seminario Permanente de Investigación CEPIA, y además responsable de vigilancia ciudadana y promoción de participación en el grupo Propuesta Ciudadana. Tiene varias publicaciones, varias de ellas, pero justamente hay una que me parecía importante resaltar: la agenda de la sociedad civil frente a las industrias extractivas en América Latina. Vamos a pedirle en ese sentido a Carlos que nos acompañe con sus comentarios sobre el libro. Muchísimas gracias, Marina, y al Grupo de Diálogo por la invitación. Y muchísimas gracias, más que feliz, gracias, Ana María, por una reflexión tan detallada y puntillosa sobre un caso emblemático. Y más allá del libro, por tu terca apuesta por buscar soluciones a los problemas. Y no solamente llamar la atención sobre su existencia. Entonces, gracias, en verdad. Es un gracias acumulado que viene de mucho tiempo, ¿sabes? Mis comentarios. Uno, a mí me parece que el caso que Ana María presenta, el caso de Yanacocha y sus conflictos, son parte de lo que José Chávez ha llamado conflictos de resistencia, y que sin embargo es importante notar que son los menos, porque la inmensa mayor parte de los conflictos en el país son los que se han llamado conflictos de convivencia, que son más bien una permanente negociación de las condiciones de la actividad minera, negociación que llega a acuerdos que siempre son inestables, porque dependen de la correlación de fuerzas del momento, y que cada cierto tiempo se rompen, ¿no? Incluso en Tintaya se dice, bueno, cada 10 años puntualmente se rompe el acuerdo y hay que renegociar todo, y en fin, ¿no? Creo que el caso de Yanacocha, como el caso de las Bambas, ¿no? Que Pablo ha mencionado, me parece, y conoce bien, es un caso interesante porque se produce una suerte de mutación, de transformación de un conflicto que originalmente era de convivencia. O sea, la gente no quería que Yanacocha se fuese. La gente lo que sí era negociar, como haría cualquiera, qué más le puedo sacar a esta enorme operación que está instalada en el medio de un territorio de minifundistas campesinos sumamente pobres, ¿no es cierto?
Sin embargo, como en el caso de las bambas, porque así fue también en el origen, ¿no? Hay el riesgo de que termine de mutar completamente en un conflicto de resistencia, es decir, que se pase de la negociación contigo, aceptando tu presencia, a el ya no quiero que estés. Y eso sí agrava todas las cosas, ¿no es cierto? Pero esas son la minoría de los casos. Y eso es importante resaltar. En la mayor parte de los casos la gente lo que está haciendo es negociar las condiciones de presencia y de actividad y no pretender que no exista, porque se retire, ¿no es cierto? Esa es una primera idea, ¿no? Una segunda idea que también empata un poco con lo que ha mencionado Pablo, tiene que ver con el tema de las expectativas, pero mi reflexión era más amplia, ¿no? Y yo tengo la impresión que desde el gobierno y desde las propias empresas se ofrece, se vende a la minería como garante de dinamizador del crecimiento y como la condición para lograr bienestar, ¿no es cierto? Y eso genera pues mucha expectativa, ¿no es cierto? Sin embargo, mi opinión personal, ¿no es cierto?, es que la minería ni ha causado ni va a solucionar la pobreza. Es demasiada expectativa pretender que una actividad minera en un territorio como estos vaya, digamos, es falsa la acusación de que cause la pobreza. La pobreza en Cajamarca existía desde décadas y centurias. Cajamarca ha sido el departamento más pobre o uno de los más pobres del Perú décadas antes de que aparezca cualquier actividad minera importante. Lo que había antes era una minería pequeña, diría, muy localizada, Huacayo y otros, que vienen de la colonia, pero pretender explicar la pobreza de Cajamarca por la minería es falso, no respeta la realidad. Pero al mismo tiempo pretender que la minería va a sacar a Cajamarca de la pobreza me parece que es un ofrecimiento que genera expectativas absolutamente desmedidas, ¿no?, que tampoco se corresponden con la realidad. Porque si uno quiere entender y atacar la pobreza de Cajamarca, lo que tiene que mirar es las condiciones de inserción de la pequeña ganadería de Cajamarca Centro y Sur en el mercado de la leche. Ahí está la pobreza, ¿no es cierto? No está en la actividad minera. Y eso es toda otra cosa, porque estamos hablando de las maneras de inserción, ¿no es cierto?, de pequeños productores que tienen tierras muy bajas, muy chiquitas, que tienen hatos de ganado muy pobres, cuya productividad general es un desastre, que no tienen una capacidad de asociación y que se enfrentan a un par de monopolios, ¿no es cierto?, que negocian duro y negocian bien, mientras ellos no tienen ninguna condición. Bueno, lo que sería interesante es ver la comparación entre esa economía ganadera lechera de Cajamarca Centro y Sur con la economía cafetalera del norte. Porque el mercado externo te obliga a asociarte. No sales al mercado externo si no te asocias. Nadie sale con su bolsa de café al mercado externo. En cambio, el mercado interno no te obliga a asociarte. Y más bien estas grandes empresas se benefician de la desagregación y de la fragmentación de la negociación de uno a uno con su copiador, ¿no? Pero y creo que eso empata de manera más grande con esta preocupación por el tema de las expectativas desmedidas y luego la frustración que causa, ¿no?, el hecho de que 20 años después su vida pues no ha cambiado, ¿no? Me parece que ese es un tema bien importante que está ahí flotando. Uno tercero que me motivó a buscar un poquito por ahí es sobre el tema de la responsabilidad social corporativa en las empresas. Después voy a mencionar en más detalle lo que Ana María, bueno, en algún detalle lo que Ana María documenta, pero busqué y encontré a José Ventura de SAN, que es alguien que sabe de estas cosas, ¿no?, y que dice que en el Perú el 100% de las empresas, me imagino en alguna encuesta, en un estudio, ¿no?, el 100% de las empresas conocen el concepto, saben que eso existe, pero solamente el 15% reconoce que debe implementarlo y solamente el 5% en realidad lleva a la práctica alguna manera de concepto de responsabilidad social corporativa. Entonces, claro, estamos mirando cómo Yanacocha primero no lo tiene y luego lo tiene y es minimalista, pero estamos apuntando con lupa a una empresa en un escenario en el cual en el mundo empresarial solo un 5% hace algo. Y solo el 15% dice, sí, yo debiera hacerlo. Pese a que el 100% dice, claro, que entiendo que eso existe. Entonces no es un entorno general empresarial pues muy favorable. No es que Yanacocha tenga el 70% de las demás empresas del país haciéndolo y presionando, ¿no es cierto?,
sino me parece que es parte de un núcleo minoritario que algo está haciendo, ¿no? Entonces, está bien como contexto, me parecía importante porque si no uno, yo no sé, pues, si fuera Dinamarca, uno diría uno hay que meterlos presos. Son la única empresa que no cumple con responsabilidad, pero son parte del 5% que algo hace. Lo hace mal, estoy de acuerdo, pero algo hace, ¿no? Entonces me parecería tener una cuestión de contexto interesante, ¿no? Luego ya hay que leer el libro, eso hay que leerlo. Hay una presentación muy detallada de cómo el enfoque de responsabilidad cambia a lo largo de las 3 fases que se documentan de existencia, ¿no? Esta primera fase de exploración y compra de tierras, esta segunda fase ya propiamente de operación de la mina Yanacocha, la primera, la grande, que es ahí donde yo digo que se producen los primeros conflictos iniciales que todavía son de convivencia, ¿no? Y una tercera fase que ya es de expansión y que Ana María asocia con los 4 grandes conflictos, ¿no? Choropampa, Quilish, Cumbayo, ¿no? Y al final Conga, y que en ese proceso cambia, ¿no? Cambia Yanacocha. Y lo que tiene es un gran cambio, ¿no es cierto? Es que una fase donde se dice, pero en los 80 todo estaba bien, ¿no es cierto? La gente nos aceptaba, a una fase de operaciones donde hay una respuesta puntual, digamos, reactiva ante los conflictos que comienzan a haber, ¿no? A un momento después de Choropampa donde se produce una reflexión interna, ¿no? Se produce un mea culpa o una autocrítica pública hecha por el gerente general Carlos Santa Cruz a través de comunicados en los periódicos, ¿no? Se produce un diálogo interno y supuestamente se mejora, digamos, el enfoque de responsabilidad social corporativa, ¿no? Y en torno a ese proceso, a mí me quedan 2 preguntas flotando, ¿no? ¿Por qué Yanacocha se demora tanto? El concepto se discute desde los 90. En realidad es parte consustancial de las reformas neoliberales y el consenso de Washington en todo el mundo. El Estado se repliega, pero las empresas tienen que asumir una responsabilidad con las poblaciones de su entorno, ¿no? En el Perú lo promueve el grupo Perú 2021 desde mediados de los 90, del año 96, ¿no? Y sin embargo pasan 10 años antes de que Yanacocha haga una reflexión, una autocrítica, ¿no? Y asume el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué demoró tanto? Y lo segundo que me pregunto es, Buenaventura, no comienza con Yanacocha. Buenaventura viene desde el año 53, Julcani en Huancavelica. Entonces, ¿qué cultura de relacionamiento social traía de antes de entrar a Cajamarca, a Sociedad Unión, para este gran proyecto? Porque tampoco uno es un libro en blanco y arranca de nada, ¿no? Se heredan, hay tradiciones que se mantienen en las entidades, en las corporaciones, en fin, ¿no? Entonces, eso me parece interesante de preguntar. Luego, respondiendo a la misma pregunta que yo hago, yo veo que el texto produce en realidad 2 explicaciones al por qué la demora, ¿no? ¿Por qué la lenta respuesta? La primera es que la gerencia de relaciones exteriores, y hay una crítica en el texto al nombre mismo, ¿no? De asuntos externos, perdón, ¿no? ¿Cómo que externos, no? Son parte consustancial de tu operación, la gente que tienes alrededor, pero se le llama como un tema externo. Me parece bien puntual el comentario que hace Ana María en el texto respecto de eso, ¿no? Está subordinada a la gerencia general, cuya preocupación dominante obviamente es responder a los accionistas, ganar más dinero. Pero más aún, tú no usas la palabra subordinada, usas una palabra más fuerte, usas la palabra sometida. Es duro el término, ¿no? Y entonces eso plantea pues un problema. Puedes tener todos los protocolos internacionales del mundo, puedes haber leído desde Friedman y el concepto más limitado de, ¿no?, responsabilidad social, que es que tus accionistas ganen plata, hasta, ¿no?, el tema de la perspectiva, ¿no?, pasando por stakeholders, shareholders, share value y todo lo que quieras. Pero si quienes están encargados de eso están sometidos a un mandato que tienen arriba más fuerte, que es sacar lo único que vale la renta que esto va a generar, pues obviamente las cosas no van a ir bien, ¿no? Y lo segundo es que efectivamente el enfoque asumido en esas condiciones de subordinación es un enfoque pues minimalista, ¿no?
que no cumple con los mandatos, digamos, de enfoques mucho más integrales y deseables como los de share value, desde el punto de vista de la discusión en espacios gerenciales o de la perspectiva, ¿no? Es la manera como esto se discute más bien en el espacio de las ciencias sociales. Para ir terminando, Ana María saca de todo esto una lección muy fuerte, que en mi opinión es muy fuerte, como lección es muy radical, es que en realidad el motor del cambio institucional es el conflicto. Si Yanacocha cambia, es por el conflicto. Y duele decirlo, porque hay 5 muertos de por medio. No tendría por qué costar eso. Una reflexión de una corporación respecto de cómo mejorar su responsabilidad social no tendría por qué costar eso. Pero lamentablemente así funcionamos. Tenemos derecho a consulta por conca. 30 muertos. Tenía que haber 30 muertos para que el país legisle, ¿no? Y reglamente y ponga en práctica el derecho a consulta que ahora, no pongan, tiene razón, disculpen, ¿no? No tenía que haber tenido ese costo, pero lo tuvo, ¿no es cierto? Y después de Conga, no solamente hubo la reflexión interna de la empresa, sino que salió el SENACE. Los estudios de impacto ambiental pasaron a ser evaluados por los de categoría 4, los más complejos, ¿no? Pasaron a ser evaluados por el Ministerio del Ambiente a través del SENACE y salieron del Ministerio de Energía y Minas, porque era un manifiesto conflicto de interés. Yo promuevo una inversión, yo mismo lo puedo evaluar, ¿no? La calidad de su prevención ambiental y social. Bueno, pero costó vida cada cambio importante que ha habido a nivel de la legislación y en este caso a nivel de la propia lógica empresarial. Y esa es una conclusión bien dura, creo yo, ¿no es cierto? Y creo que dejas flotando un interrogante, ¿no? ¿Ya es muy tarde? Digamos que el cambio es a fondo. Digamos que Yanacocha tiene, ¿no?, un nuevo enfoque radicalmente diferente y radicalmente mejor de responsabilidad social. Pero ¿es ya una mala marca? ¿Ya la gente no cree? ¿O todavía puede salir adelante con en mejores condiciones, ¿no? Obviamente en este país nadie puede ser pitonizo, no es divino de nada porque es totalmente impredecible, pero creo que la pregunta queda ahí flotando, ¿no? A veces es muy tarde, ¿no? Y finalmente 2 temas para reflexionar hacia adelante. Se nos viene un nuevo ciclo intenso de minería, ¿no? La transición energética está avanzando, el mundo va a demandar 10% más de cobre de lo que ya se produce y Chile y Perú son los 2 principales proveedores. Se viene un nuevo boom minero por donde se lo mire y de repente arrastra el litio de Puno mezclado con uranio que no sé, no me atrevo a pensar cómo va a ser ese asunto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hemos aprendido del ciclo anterior como país? ¿Estamos preparados para enfrentar un nuevo ciclo minero de gran intensidad, quizás mayor que el anterior, ¿no? En términos de gobernanza, de cómo se hacen las cosas, cómo se deciden quién hace qué. Esa me parece que es una pregunta que queda flotando, porque el timing es perfecto, ¿no? Tú terminas tu tesis en el 20, has mirado el proceso, es un trabajo campo antes, sigues, el grupo de diálogo se va a reunir para ver cómo revisa los acuerdos del 2006, pero no es de cara a cualquier circunstancia, es de cara a un nuevo superciclo de demanda y precios y una intensificación bárbara de las inversiones en minería. Entonces, creo que esa pregunta de qué hemos aprendido, qué ha aprendido Yanacocha, que hemos aprendido todos, ¿no? De los conflictos del pasado para ser mejor en el futuro. Y el segundo tema para reflexionar hacia adelante es, ¿y qué pasa si sigue creciendo la demanda campesina por hacer minería directamente? Ya el conflicto en Ayacucho es vete tú porque entro yo. Los asaltos a empresas todavía medianas, ¿no? Es vete tú porque entro yo. Entonces, claro, me provocó un comentario más sarcástico diciendo, bueno, tantos años de decir Perú país minero, pues ellos dicen yo también, ¿no es cierto? Yo también. Tanto rollo de la expectativa de que la minería nos va a sacar de la pobreza, bueno, que me saque a mí directamente. ¿Por qué tengo que esperar que a ti te vaya bien para que tú lances rentas, para que el gobierno regional, el alcalde provincial y el distrital la malgasten, la roben, la usen mal, no me llegue a mí, en fin, ya mejor yo hago, ¿no? Y me parece que un dato fundamental del país de los últimos tiempos es que no hemos visto
Uno. Dos, la cosa se ha intensificado muchísimo, pero a lo que vamos, creo yo, es a un crecimiento exponencial de una minería pequeña, informal e ilegal, en muchos de los casos, que va a entrar en conflicto no solamente con el Estado, que trata de formalizarla o no, sino va a entrar en estado con la gran minería formal, porque le va a ir a disputar los territorios. Y eso, creo, ya ha comenzado a pasar en las bandas. Ya comienza a ver ese discurso de por qué ellos y no nosotros directamente. Total, ya todos sabemos que ya hay mineral, ellos son los extranjeros, nosotros somos los peruanos. Entonces, el Perú, país minero, primero yo, ¿no es cierto? Entonces, me parece que ya hay un potencial enorme de una nueva lógica y dinámica de conflictos para la cual siento que en verdad no estamos preparados ni nada que se le parezca. Con ese tono oscuro, le vuelvo a agradecer a Ana María por su empeño en entender las cosas y buscar soluciones. Gracias.